No cometas este error si quieres que tu currículum te convierta en un candidato totalmente irresistible. Si estás viendo este vídeo es porque seguramente quieras diseñar tu currículum de forma totalmente estratégica para conseguir ese trabajo, esa posición o esa entrevista que tanto te apasiona y que podría cambiarte la vida. Lo más probable es que no sepas por dónde empezar, qué escribir o qué diseño utilizar. Incluso puede que tengas experiencias previas en las que o bien has sido rechazado o ni siquiera te han contestado. Y no sabes si es porque tu currículum está mal estructurado o si es por otra razón. Bueno, quizás estás viendo este vídeo simplemente por mera curiosidad para saber cómo fue el currículum que yo desarrollé durante más de un año de forma muy minuciosa y que me permitió ser aceptado a la primera en universidades como MIT, Cambridge o Stanford. Para los que no me conozcáis, soy Alex Pascual, soy biotecnólogo, soy fundador de NAP Biotech, soy investigador de la Universidad de Cambridge y el año pasado, con solamente 22 años, fui elegido el pamplonés del año. Has de saber que el método que voy a compartir contigo no es aleatorio, sino que está respaldado por libros, ponencias y consejos de los mayores expertos en reclutamiento, en recursos humanos y en dirección de empresas que he conocido a lo largo de mi vida. Así que si te gusta este contenido, házmelo saber por favor en comentarios y sin más preámbulos, vamos a por el método de desarrollo de currículums que va a hacer que no te vuelvan a rechazar nunca más. 17 claves que no pueden faltar en tu currículum. Punto número 1. Aléjate del ruido. Tienes que pensar, en primer lugar de todo, qué es lo que tú quieres enseñar con tu currículum, porque va a haber una persona, el reclutador, tu jefe, tu potencial directivo, que va a leer ese currículum. Entonces tienes que pensar tranquilamente qué es lo que tú quieres presentar, qué es lo que quieres demostrar, qué es lo que quieres destacar de tu persona con ese currículum, con esa hoja, de todo tu pasado, de lo que eres capaz de hacer, de lo que puedes llegar a hacer en el futuro para esa empresa o esa posición si te contratan. Entonces, puedes estar destacando la iniciativa, puedes estar destacando tu ambición, que eres capaz de trabajar independientemente, pero lo realmente importante, lo que tienes que hacer es averiguar qué es lo que está buscando el reclutador. Porque de esa forma vas a ser capaz de destacar sobre el resto de candidatos y decirle, tío, tengo esto, esto y esto, y mira, qué coincidencia que es justo lo que buscas. Entonces, os recomendaría muchísimo que averigüéis qué es lo que el reclutador busca y que compartáis en vuestro currículum experiencias previas vuestras en las que habéis demostrado ser los números uno en eso específicamente que él está buscando. Una vez lo hayas detectado, simplemente presenta tu currículum con esas palabras clave que giren en torno a ese tema del que estamos hablando, esa posición, esa habilidad y ese expertise. Siguiente punto, sé honrado. No mientas, es muy fácil detectar mentiras, sobre todo en entrevistas y muchísimo más cuando vayas a trabajar a ese sitio. Así que evítate futuros malos tragos y sé honrado. En cambio, investiga profundamente qué es lo que tu reclutador busca y trata de destacar experiencias previas tuyas, como ya hemos comentado, en las que hayas demostrado desarrollar esa específica función. Puedes leer la oferta de trabajo, puedes investigar la página web del lugar al que quieres ir, incluso puedes hablar con personas que han trabajado antes en esa posición o en esa misma empresa, pero nunca mientas en tu currículum. Punto número 3. Adapta o serás ignorado. Tienes que tener un currículum específico para cada aplicación. Esto es totalmente obligatorio, no puede ser de otra manera. No puedes tener un currículum general y utilizarlo para todo. Tienes que tener un currículum para cada posición a la que apliques, para cada sitio al que apliques y para cada persona a la que apliques. Imagínate que quieres a una misma universidad, dos grupos distintos de investigación. Tienes que preparar uno específico para cada uno de ellos, porque seguramente cada uno de ellos tendrá unas habilidades, unos focos y un conocimiento distinto en el campo en el que trabajan. Y por lo tanto, tú tendrás que destacar sobre tu experiencia previa qué habilidades, qué conocimientos y qué expertise tú tienes que se complemente con lo que ellos están buscando. Y por tanto, crear el currículum, la descripción y destacar de esta forma lo más, y por tanto tienes que crear tu currículum de la forma más personalizada posible. Una cosa muy interesante que se puede hacer es hacer un guiño a tu profesión. Por ejemplo, os voy a compartir por aquí un ejemplo de un candidato que se postulaba para trabajar en un puesto de Amazon, que lo que hizo fue basar su diseño del currículum en la página de compra de Amazon. Esto te va a hacer destacar, te va a hacer diferenciar del resto y ser recordado, que es lo que queremos, que nuestro reclutador se acuerde de nosotros.
y puede funcionar muy bien para ciertas profesiones, sobre todo las que son más creativas, pero quizás si tu profesión es más tradicional, como puede ser la abogacía, como puede ser el sector financiero, quizá no sea tan recomendable. Lo que sí que tiene que tener tu currículum es ser profesional, llamar la atención, ser destacado y personalizado. Puedes, por ejemplo, destacar estancias en el extranjero, experiencia relacionada con el tema, momentos en los que has aprendido, te has desarrollado para algo específico que están buscando, tus idiomas, tus premios, tus tal, pero lo que tienes que hacer es que sea específico, 100%. Por ejemplo, en ciencia, es muy distinto que prepares un currículum académico que prepares un currículum para las empresas. Las empresas buscan funciones, buscan que tengas habilidades para desarrollar funciones, entonces tienes que adaptarte a eso, buscan resultados. En cambio, la academia busca más que tengas pensamiento crítico, que seas capaz de trabajar de forma independiente, que tengas tus propias ideas. Pues tienes que destacar momentos en los que has hecho eso, que tienes esas habilidades. Es totalmente distinto, no puedes utilizar el mismo currículum. Negativo. Vamos a por el punto número 4, estética. Ten muchísimo cuidado, elige muy minuciosamente la letra, el tamaño, los diseños que utilices, porque lo que tienes que hacer es destacar, es reflejar tu personalidad. Tu currículum, el diseño, lo que tiene que hacer es destacar la personalidad que tú quieres transmitir para ese puesto de trabajo específico. Entonces, por ejemplo, la foto no puede ser la foto de la orla. O sea, no puede ser la foto de la orla. ¿Cómo vas a poner la foto de la orla? Es lo que todo el mundo hace. No te va a diferenciar, vas a ser uno más. Y no va a transmitir nada, vale, eres graduado, vale, me parece muy bien. Tienes que buscar una foto que transmita la personalidad que tú tienes, que transmita las habilidades, las vibes que tú tienes y que tu profesión está buscando. Tienes que destacar, tienes que buscar una foto que te represente, que destaque unas habilidades, que destaque una forma de ser, que tu profesión esté buscando. Esto es importantísimo. Tiene que ser natural, tiene que ser fresca y tiene que ser profesional. No pongas una de fiesta. Quinta clave, vamos con la regla de oro. Sé minimalista, simplifica y sé totalmente conciso. Seamos honestos, ponte en la situación de que tú eres un reclutador o un trabajador de recursos humanos que tienes que revisar, vamos a decir un número pequeño, de entre 10 a 20 currículums. ¿Cuánto tiempo pasarías leyendo cada currículum? Piénsalo, o sea, párate un momento, para el vídeo y piénsalo. ¿Cuánto tiempo pararías? Te voy a dar el dato. Son 6 segundos en una vista en diagonal. Va a abrir el currículum, va a mirar, vale, siguiente. Pues en esos 6 segundos tienes que asegurarte de haber utilizado las palabras clave que llamen su atención y digan, ¡buah, es justo lo que estoy buscando! ¡Buah, esto también! Entonces, es muy importante simplificar, porque si escribes muchísimas palabras, va a generar un ruido enorme que va a evitar que esa persona lea las palabras clave que son importantes y que son las que tú quieres destacar. Sexto punto, no copies a otros. Tú eres distinto a todo el mundo. Y seguro, estoy totalmente convencido de que también tienes ventajas injustas. Es decir, cosas que solamente tienes tú y que te diferencian totalmente del resto para algo en concreto. Entonces, mi recomendación aquí es que pares un momento, tomes un café tranquilamente con una hoja de papel, con un boli y te pongas a escribir qué son tus ventajas injustas. Por ejemplo, para ese puesto concreto, y esas van a ser las cosas que tú tienes que destacar. Puede ser cualquier cosa, simplemente ponte a pensarlo. Y si no se te ocurre, háblalo con amigos, háblalo con familia, haz un brainstorming más conciso y te aseguro que diseñar tu currículum de esta forma estratégica va a ser un antes y un después. Cuidado con el extranjero. Cada país tiene su propia cultura, cada país tiene sus propias normas y sus propias manías. Por ejemplo, Estados Unidos, si quieres aplicar a un trabajo en Estados Unidos, te recomiendo que no utilices fotos. Siempre está este debate, ¿no? En Europa lo tenemos bastante elevado. En España, por ejemplo, lo común yo creo que es poner la foto, pero bueno, también depende del sector, depende del puesto de trabajo, etc. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la norma es no utilizar foto. Entonces tienes que ser consciente de todos estos trucos, de estas normas, de estas formas de ver la vida que tiene la gente de distintos lugares, si vas a aplicar en el extranjero, y adaptarte a ello y utilizarlo, porque si no, vas a destacar, pero vas a destacar en lo negativo. Clave número 8, y para mí una de las más importantes. No apliques a 1000 ofertas. No eches tu currículum en todos los lados que encuentres. No hagas eso, porque sinceramente, entre tú y yo, no tienes el tiempo necesario ni suficiente para crear tantos currículum. Es totalmente imposible. En lugar de eso, escoge unas pocas posiciones que sean las que más te gustan, por el motivo que sea, y no desarrolles un único currículum. Como ya hemos dicho, tienes que desarrollar uno específico para cada posición, pero no desarrolles un currículum. Desarrolla el currículum. En cada caso, el currículum que mejor
potencial va a tener para llamar la atención del reclutador, para destacar las habilidades que está buscando y para posicionarte como el candidato número 1 prioritario de ese proceso de selección. Siguiente punto, cuenta tu historia y forja al detalle. Tienes que utilizar tu currículum y todas las demás apariciones que vas a tener, como las entrevistas e incluso los correos electrónicos, para contar tu historia, contar quién eres, contar qué has hecho y sobre todo contar qué podrías hacer en esa empresa, qué habilidades tienes que podrían hacer que esa empresa o que esa posición o que ese trabajo vaya a estar realizado de una forma muy superior si cuentan contigo. Incluso que tu reclutador vea que si no te contratan a ti, si no cuentan contigo, vaya a ser un error por no haber conseguido tener a un tío que va a conseguir revolucionarlo auténticamente todo. Entonces, por ejemplo, tu descripción, el apartado de descripción de currículum, es muy importante que lo trabajes muy bien, porque en ese apartado lo que tienes que hacer es decirle claramente, al grano, decirle al reclutador por qué tiene que contratarte, quién eres, qué has hecho, qué buscas, qué objetivos tienes. Es de vital importancia. Punto número 10. Plantillas. Es un tema muy importante con respecto a los currículums porque muchas veces la gente lo que hace es simplemente buscar plantillas en Google y utilizarlas para hacer sus propios currículums. En mi opinión, esto es un error. Yo creo que lo que tienes que hacer para cada aplicación, como ya hemos dicho, es de forma específica. Primero pensar qué quieres destacar, qué apartados, de qué forma, qué parte de la experiencia, de la educación, de tus premios, tus logros, de todo esto. Tienes que escribir, por ejemplo, escribir una hoja directamente. ¿Qué es lo que quieres destacar? Y cuando ya tengas todos los puntos que quieres tratar, diseña la estructura, el diseño, etcétera, que mejor presente esos datos con la personalidad que tú quieres enseñar para ese puesto concreto de trabajo. Entonces, primero, escribe qué quieres destacar y luego puedes utilizar Canva, puedes utilizar Photoshop, incluso puedes utilizar PowerPoint para crear tu diseño propio con tus colores, con tus formas, con tus diseños, con tus tipografías y hacer que de esta forma nunca te olviden los reclutadores. Punto número 11. Sé tu propio jefe. Sí, una frase que llama mucho la atención para lo negativo muchas veces, pero que en este caso es de vital importancia. Ponte en el lugar del reclutador, del técnico de recursos humanos, del directivo que te está contratando. ¿Qué querrías ver? Simplemente piénsalo, escribe una hoja. ¿Qué querrías ver? ¿Cómo lo querrías ver? ¿Qué diseño querrías ver? ¿Qué cualidades querrías apreciar? Sé claro, sé conciso y sé atractivo. Vale, Alex, esto está muy bien, pero ¿qué hago si no tengo experiencia? ¿Qué pongo? Mi respuesta: si no tienes experiencia, búscala. Ten iniciativa, estudia idiomas, haz cursos, desarrolla ideas, comparte tu conocimiento. En definitiva, haz algo que demuestre que eres proactivo, que tienes ambición, que tienes iniciativa y que quieres hacer algo. Si no tienes experiencia, lo que tienes que hacer es destacar tu actitud. Y esto para mí es muy importante. Si yo fuese reclutador, preferiría 1000 veces a un tío que no tiene la experiencia, pero que tiene una actitud de hierro y que me va a decir, vale, esto igual todavía no lo controlo, pero en una semana voy a venir y me voy a saber, voy a estar haciendo el trabajo y me lo voy a saber. Que a otro que simplemente, vale, tendrá los conocimientos, la experiencia que tú quieras, pero que es un vago y es un arrogante. Prefiero 1000 veces ese otro currito que al final a largo plazo va a ser muchísima mejor inversión que a la otra persona que simplemente no va un palo al agua porque ya sabe todo y no va a hacer otra cosa. Actitud por encima de todo lo demás. Así que si no tienes experiencia, busca qué otras cosas puedes hacer. Puedes hacer cursos en EDX que son gratis de universidades súper top, o puedes simplemente crear iniciativas. Yo, por ejemplo, en segundo de carrera fundé NAPBioTech, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es mejorar y potenciar el desarrollo de la biotecnología en Navarra, conectando gobierno, universidades, empresas, estudiantes, emprendedores. Búscate, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres compartir? ¿Qué es lo que quieres potenciar? Y hazlo. Clave número 13. Piensa en ascensores. No puedes pretender entrar en Oxford con 0 experiencia. No lo puedes hacer. Necesitas tener experiencia previa. No puedes hacer eso, pero lo que sí que puedes hacer es diseñar un plan en el que vayas ganando poco a poco experiencia, que te vayas exponiendo a retos profesionales, que te vayan volviendo cada vez más atractivo para este tipo de universidades como Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford, lo que sea, lo que tú estés interesado, o la empresa de tus sueños quizás, pero lo que no puedes hacer es pretender con nada que te den ya todo. Entonces piensa en ascensores. Yo, por ejemplo, empecé en una universidad muy pequeña en Navarra, en España, en el norte de España. Una universidad muy pequeña, con una educación excelente, eso sí, pero era una universidad pequeña. Desde ahí salté a Europa, me fui a Holanda, a una universidad que está dentro del top 100, lo puedo decir, uno de los mejores másters del mundo y el máster más prestigioso a nivel europeo, máster en Innovative Medicine, que está coordinado por 3 universidades europeas en Holanda, Alemania y Suecia, que están las 3 dentro del ranking top 100 y que si quieres saber cómo entré, te dejo aquí el vídeo, que no tiene ningún desperdicio.
Y desde ahí salté a Cambridge. Pero no puedo pretender, sin haber incluso acabado la carrera, sin ninguna experiencia en laboratorio, hacer mi TFG en Cambridge. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Por qué te van a coger a ti, teniendo 200.000 estudiantes en Cambridge, en Oxford, en universidades con mucho renombre y personas con muchísimas experiencias previas? ¿Por qué te van a coger a ti? Tienes que hacer algo que te destaque. Pues si estás en una universidad pequeña como estaba yo, asegúrate de hacer cosas que puedan potenciar tu currículum. Yo fundé la asociación, yo tuve muchísima experiencia en prácticas, estuve 2 años en un laboratorio durante la carrera, estuve 4 o 5 meses en una empresa haciendo prácticas también y estuve envuelto en multitud de proyectos. En el máster igual, y eso me ha dado la oportunidad de dar saltar a Cambridge. Y ya, por último, el último de los puntos es copia a Amazon, ya que podríamos ponernos a hablar de detalles como utiliza voz activa, utiliza verbos de acción, utiliza números, etcétera, pero son detalles que puedes entender tú en el futuro cuando estés pensando qué es lo que tengo que sacar de mí para esta posición. Así que vamos con el último punto, como he dicho, copia a Amazon. Estoy totalmente seguro que cuando compras una cosa, cuando vas a ir a un restaurante, miras las reseñas, buscas saber qué es lo que la gente opina, si lo recomiendan, si no, qué puntuación le han dado. Pues con esto es totalmente lo mismo. Ponte en la piel del reclutador o del directivo que te va a contratar. Puede ser lo fácil. Pues aprovechate de esto mismo que tú buscas para los restaurantes y pídele a 2 jefes o compañeros, o el número que tú consideres, compañeros que hayas tenido o jefes en el pasado a los que tú hayas sido capaz de impresionar con tu trabajo duro, con tu capacidad de trabajar, con tu pensamiento crítico o con otras habilidades, de que te escriban una carta de recomendación. Puedes simplemente poner en el currículum el nombre de esta persona y su puesto profesional, pero es que piénsalo por un momento, si tú fueses el reclutador, tuvieses a 2 candidatos que son prácticamente idénticos, pero uno de ellos tiene una carta de recomendación de una persona con mucha reputación dentro de tu mismo campo de profesión, serías muy tonto si no le coges, ¿verdad? Una persona muy destacada te está diciendo que esta persona funciona y de la otra no tienes ni idea. Pues aprovecha esto, utilízalo a tu favor. No todo el mundo lo hace y puede ser muy útil en estos casos. Hay veces que directamente te piden las cartas de recomendación, pero otras veces puedes simplemente, como te digo, poner el nombre y la profesión simplemente como un aval de esta persona me está recomendando, he trabajado con ella y he mostrado que tengo pensamiento crítico, que soy capaz de trabajar independientemente y que tengo mucha capacidad de trabajo. Pues utilízalo, pero pide permiso. Es muy importante que pidas permiso.